Gálatas capítulo 5 versículo 22 y 23, la palabra de Dios dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Padre, gracias por darnos este sagrado libro. Gracias porque podemos tener a nuestro alcance de nuestro haber espiritual la palabra de Dios. Gracias por darnos esa gran bendición, esa gran oportunidad también de poderlo abrir y poder ser instruidos en tu palabra y poder abrirla, Señor, en casa, en el templo y donde quiera que nos encontremos, poder tener las páginas sagradas de este bendito y precioso libro que es la Biblia. Te ruego que bendigas el tiempo de la exposición de la Biblia, de este pasaje en particular, para que podamos aprender y reforzar juntos, los que estamos aquí, los hermanos que están en la transmisión, podamos reforzar nuestra doctrina, en particular esta área, Señor, el fruto del Espíritu Santo. Te lo ruego en el nombre precioso de Cristo. Amén. No podemos como cristianos llevar a cabo la voluntad de Dios si no somos llenos del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Quiero recordarles, queridos hermanos, que el Espíritu Santo no es una fuerza activa de Dios, como los testigos de Jehová lo dicen, que es una fuerza activa. No es una fuerza activa porque una fuerza no tiene emociones, no tiene intelecto y no tiene voluntad. El Espíritu de Dios lo vemos a través de los relatos bíblicos inspirados por el propio Espíritu de Dios, que el Espíritu Santo es una persona, no es un fantasma, es un espíritu. Y como tal es un ser, y todo ser tiene la capacidad de pensar, de decidir y de sentir. Vemos en la palabra del Señor que el Espíritu Santo decide, piensa y siente también. Así que es una persona, es la tercera persona de la Trinidad, y no es una fuerza, pero le da poder al Espíritu de Dios, al cristiano. Dice en la Biblia en Hechos capítulo 1, versículo 8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El cristiano en sí no tiene poder. El poder espiritual que el creyente puede llevar con el cual el creyente puede llevar a cabo la voluntad del Señor, viene a través de la persona del Espíritu de Dios. La semana pasada estuvimos viendo la llenura del Espíritu Santo, cómo el cristiano debemos ser llenos del poder del Espíritu de Dios. Es decir, no que el cristiano tenga más del Espíritu Santo, sino al contrario, que el Espíritu de Dios tome cada día más y más de su vida y de mi vida. Y cuando el cristiano es lleno del Espíritu de Dios, entonces está capacitado para poder vivir en el Espíritu. Pablo les dijo a los hermanos de Galacia, de las diferentes congregaciones que había en la región llamada Galacia, no era una sola iglesia. Los Gálatas fue una sola carta que envió a diferentes iglesias, como la carta de Roma. Gálatas fue una carta circular también, es decir, debió haber sido leída en una iglesia de la región llamada Galacia, en otra iglesia posteriormente, luego posteriormente en otra iglesia y en otra iglesia, y debían de circular dicha epístola en diferentes congregaciones. Así que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios propiamente, les escribe a los hermanos Gálatas y les dice: hermanos, deben de andar y de vivir en el Espíritu. El versículo 16, Pablo les dijo: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y comienza a hablar acerca de las obras de la carne, y posteriormente habla del fruto del Espíritu de Dios en el cristiano. Vamos a ver en esta tarde, hermanos, alguien ha dicho y ha descifrado que las primeras tres virtudes del fruto del Espíritu tiene que ver con el cristiano hacia Dios, en su relación espiritual e íntima con el Señor. Y estas encontramos donde dice el apóstol Pablo, más el fruto. No dice los frutos. Esto hay que entenderlo bien, hermanos. El amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza.
fe y templanza. Estas 7 virtudes no viene cada una en diferente ocasión, distanciadas una de las otras. Es el fruto. Es como un racimo de uvas en el cual en ese racimo, por ejemplo, vienen varias uvitas, no solamente una uva. Así que el fruto del Espíritu, haga de cuenta que es un sarmiento o es un racimo en el cual vamos a encontrar varias uvitas cuando de varias virtudes que produce el Espíritu de Dios en el creyente, cuando el creyente es lleno del Espíritu de Dios. Mas el fruto es, hace algún tiempo estaba leyendo un comentario acerca de este pasaje y el comentarista decía acerca de este pasaje, dice, el amor es la base del resto de las virtudes del fruto del Espíritu Santo. Y lo que Pablo estaba tratándoles de enseñar a la iglesia de Gálatas era que el fruto del Espíritu es amor, gozo, amor, paz, amor, paciencia, amor, benignidad, amor, bondad, amor, fe, amor, mansedumbre y amor, templanza. Se refería a que cada una de estas virtudes cristianas están basadas en la primera, que es el amor. Aunque en nuestras Biblias, en castellano, está definido primeramente el amor, dice el versículo amor, luego viene una coma, y luego gozo, no viene amor, gozo, amor, paz. Vamos a considerarlo de una manera separada del resto o única, así como el resto de las demás. Mientras que las obras, hermano, las obras de la carne que menciona el apóstol Pablo es una actuación del ser humano o del ser humano. El fruto del Espíritu de Dios es una obra, una actuación, un acto que lleva a cabo el Espíritu de Dios en el creyente. Es el Espíritu Santo reflejándose en la vida del cristiano. El primer grupo de virtudes, hermanos, están relacionadas con la persona de Dios. Amor. La Biblia nos dice que Dios es amor y el cristiano debe de vivir como Dios es. El amor es lo que Dios es y lo que nosotros debiéramos de ser. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Déjenme buscarlo porque se me olvida la primera parte. Yo cuando estaba en la clase de los principiantes, cuando tenía 6, 7 años, recuerdo que las hermanas nos enseñaban, primera de Juan 4:8, Dios es amor. Y yo crecí engañado pensando que ese versículo 8 solamente era que Dios es amor. Ya más adelantito confirmé que tiene más contenido ese versículo 8, ¿verdad? Primera de Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. La naturaleza divina, hermanos, es amor. Dios no tiene amor, Dios no manifiesta amor únicamente, Dios es amor. Es lo que nos dice la palabra de Dios, y el cristiano es también lo que debe ser un amor, y no refiriéndome o no se refiere a la palabra de Dios como es esa inquietud o esa sensación o esa frase, ese sentir cuando alguna persona habla de un niño, ¿verdad? O de un bebé que es muy ingenuo, muy llamativo, llama mucho la voz, es muy cariñosito, se da mucho a querer, pues dice, ay, ese niño es un amor. No se está refiriendo a la palabra de Dios en ese sentido, ¿verdad? Que si Dios es amor, nosotros también somos un amor, somos muy querendones, muy cariñositos. No se refiere en ese sentido, sino que debemos de reflejar la naturaleza de Dios, que es amor, en nuestras propias vidas. Aunque el sentido específico, hermano, tiene de este versículo, tiene mayor relación hacia Dios. Estos tres, amor, gozo y paz, tienen mayor relación hacia Dios, pues capacitan para una mejor comunión con el Señor. La expresión en sentido general tiene también relación con las demás personas y con uno mismo. Me estoy refiriendo a estas tres virtudes: amor, gozo y paz. Tienen que ver con el cristiano principalmente en su relación con Dios, pero también tienen que ver en su relación con las demás personas y con uno mismo. Así que el amor, hermanos, es como el primogénito entre todas las virtudes
de este fruto, de este ramillete, de este racimo. Primera a los Corintios capítulo 13, dice la escritura así, Primera a los Corintios 13:1, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, dijo Pablo, vengo a ser como metal que resuena, o vengo a ser semejante a un címbalo que retiñe, que solamente emite ruido y no un sonido. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, Pablo lo que está diciendo es, si yo viviera de una mejor manera y con una forma agradable, amable, bondadosa para con todas las personas, pero si no tengo amor en mi trato hacia ellos, vengo a ser como nada. Un hermano predicó hace muchos años, escuché una predicación y él le tituló a este pasaje puro ruido. Si yo hago lo que hago sin amor, dice, vengo a ser, dijo Pablo, como metal que resuena o como un címbalo que retiñe. El címbalo es la campanita, la bolita que lleva adentro, ¿verdad? Algunos le llaman de otra manera, que lleva una campanita y cuando usted toma una campanita emite un sonido cuando golpetea en ese cilindro, ¿verdad? De metal o de cristal. Pero cuando ese címbalo, ¿verdad? Pega o es de madera o de otro material, entonces lo que sucede es que sencillamente hay un ruido y no hay un sonido. ¿De qué sirve mover una campana si solamente hay ruido? Pablo dice, pues así es mi vida, así sería mi vida si lo que hago, lo hago sin amor. El amor entonces, hermanos, es como el primogénito entre todas las virtudes del fruto. Pablo dice, el fruto del Espíritu es amor. Y lo viene a afirmar con la carta que le escribió a los hermanos de Corinto, diciéndoles, el amor es lo que va a embellecer tu vida, tu trato, tu proceder hacia los demás y hacia con Dios principalmente. Así que el amor, repito, es lo que Dios es y lo que nosotros deberíamos de ser. Ahora, este tipo de amor, hermanos, del cual habla la Biblia, es el tipo de amor divino que está descrito de una manera hermosa y maravillosa en Primera a los Corintios capítulo 13. Todo el capítulo 13, Pablo está describiendo el amor agape o el amor de Dios. Ese amor de Dios que ha sido derramado también en nuestros corazones mediante el Espíritu Santo que nos ha sido dado, dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5. Es el amor de Dios, es el amor agape, es el amor con el cual Dios nos ha amado, aquel tipo de amor que describe Pablo, que dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y entendiese o tuviese toda la ciencia, es decir, todo el conocimiento que un ser humano pudiese obtener, y si tuviese toda la fe y de manera que trasladase los montes, ¿se acuerda? Pablo alude a lo que el Señor dijo, si tuvieses un poco de fe como un grano de mostaza, puedes decirle a este monte que se desarraigue y eche en el mar y os será hecho. Así que Pablo está tomando esa referencia del propio Señor. Si yo tuviese toda la fe que un ser humano pudiese tener de manera que trasladase los montes, pero no tengo amor, dice Pablo, pues nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me sirve el sacrificio, dijo Pablo. Y entonces comienza a describir lo que usted y yo ya conocemos del amor agape, el amor de Dios. El amor agape es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, ni se irrita, no guarda rencor. El verdadero amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, dijo Pablo. ¿Sabe qué está haciendo? Describiendo justamente el amor de Dios para con usted y para conmigo. Todo lo soporta. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo, hermanos, por usted y por mí? Justamente eso.
¿Qué le costaba al Señor Jesucristo decir que mueran ellos, bola de pecadores? Pero su amor lo llevó a la cruz y a padecer lo que él padeció. La desnudez, los maltratos, la injuria, la ignominia, la vergüenza que fue morir en una cruz, de estar crucificado frente a mucha gente. Así que este tipo de amor, hermanos, el amor del cual describe Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 22, es justamente esa que expresa en toda su plenitud el amor que el Señor Jesucristo demostró para con todos los hombres en la cruz del Calvario. No hay otro tipo de amor que manifieste una bondad para con alguien más, sino solamente el amor de Dios. ¿Sabe que el cristiano puede tener ese amor y amar con el amor de Dios y manifestar ese tipo de amor cuando es lleno del Espíritu Santo? No se puede. Porque el amor de Dios, dice la Biblia, ha sido derramado en nuestros corazones mediante el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Pero nuestra carne, hermanos, es débil. Nuestra naturaleza carnal, pecaminosa, se envuelve en medio de los afanes de este siglo, de este mundo en el cual vivimos, y ahogan muchas veces las virtudes del Espíritu de Dios en nuestra propia vida. Por encima de todo y lo que se hace debe de estar atado con el cordón del amor. Por encima de cualquier otra cosa, todo lo que hagamos, queridos hermanos, usted y yo como creyentes, debe estar atado con el cordón del amor de Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 14, Colosenses 3:14, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, declaró lo siguiente, Colosenses capítulo 3, versículo 14, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Todas las demás virtudes, hermanos, que encontramos, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, haga de cuenta que es un ramillete de flores y va atado con el listón que se llama amor de Dios. El amor es el vestido externo o es el cinturón con el que se ligan todas las virtudes a fin de hacer la perfección. Fíjese, hermano, que Dios es amor y nos ha dado de su amor y podemos amar al Señor. Podemos amar a Dios. Fíjese, hay que recordar que estas tres virtudes, amor, gozo y paz, tienen que ver con la relación que tiene el cristiano con Dios. Y estamos aplicando esta virtud, esta cualidad cristiana a nuestra relación con Dios. Si Dios nos amó, ¿qué tanto amamos a Dios nosotros? ¿Qué tanto le manifestamos? Claro, la deuda que tenemos con Dios, hermanos, con el Señor y con su Hijo Jesucristo es impagable, es una deuda que no vamos a pagar. Por eso somos esclavos de Él. De ser esclavos del pecado, ahora pasamos a ser esclavos o siervos de Jesucristo porque le debemos nuestra vida. Si 1000 vidas viviéramos, las 1000 vidas y todavía vamos a quedarle debiendo al Señor. ¿No es cierto, no? Pero por lo menos, ¿cómo le estamos manifestando nuestro amor hacia Él? Bueno, dice Pablo, mas el fruto del Espíritu es amor. Y luego continúa hablando y diciendo gozo. Gozo. Para el cristiano genuino, hermanos, que de verdad ama al Señor, el gozo es no solo una consecuencia necesaria del amor, sino es hasta un deber. Amor, gozo. En Filipenses capítulo 1, Filipenses capítulo 3, versículo 1, Filipenses 3:1, Pablo dijo, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirles las mismas cosas y para ustedes es seguro. Leí Filipenses capítulo 3, versículo 1. Pablo les dice a los hermanos de Filipos, a esta iglesia, hermanos, dice, hermanos, gozaos en el Señor. ¿Sabe qué está diciendo Pablo, hermanos? Es un imperativo. Gozaos, gócense. Pero ¿cómo vamos a gozarnos, hermanos, en medio de las tribulaciones? Pues si estamos llenos del Espíritu Santo, podemos amar y podemos gozarnos. Si amamos a Dios, Dios nos va a dar gozo en medio de la tribulación, en medio del quebranto, en medio del conflicto en el cual podemos encontrarnos en un momento dado. No solamente el gozo de Dios, hermanos, es una consecuencia, repito, necesaria del amor cuando somos llenos del Espíritu Santo, sino que es hasta un deber.
Pablo les dijo a los hermanos, gozaos en el Señor, gócense, es una orden, un imperativo, es una obligación. Es una obligación. Filipenses 4:4 ya lo reconocemos el pasaje cuando Pablo dice, regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Es una obligación. Qué fácil es, no qué fácil, pero qué agradable es gozarnos cuando hay una actividad que produce alegría y gozo. ¿No es cierto, hermano? Hay una boda y el papá y la mamá lloran, ¿verdad? Yo no sé si de tristeza porque se le va el hijo o la hija, o de alegría porque ya van a dejarle un hueco en el hogar. Pero esas lágrimas normales son de emoción, ¿no es cierto, hermano? Son de alegría, de gratitud, de recuerdo de que ese niño, de esa niña, cómo la tuvo en casa y ahora ya va a ser su propia vida. Pero esa alegría, y hasta cierto punto no es tan complicado poder gozarse con ellos. La misma palabra de Dios dice, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Es muy difícil estar sonriendo en un funeral, por ejemplo, pero el cristiano que tiene esperanza en el Señor puede tener gozo. No me estoy refiriendo a que quizás no lo pueda manifestar en su rostro en ese momento, pero el corazón está lleno de gozo al saber que hay una salvación, que hay un trono de Dios, hay un lugar donde algún día estaremos en la presencia de Él. Es el incrédulo, el no creyente no tiene esperanza porque no tiene un Dios. Pero el cristiano puede tener gozo, el gozo de Dios, porque le ama a Dios. Gozo es contentamiento y satisfacción con Dios y con todos sus tratos. Estamos contentos, hermanos, los cristianos, estamos contentos con el Señor porque Dios nos trata bien, amén. Dios nos trata bien, Dios nos ha quedado mal algún día, ¿verdad que no? Al contrario, Dios nos ha bendecido, Dios nos ha dado un papá, una mamá, unos hermanos, me refiero a la carne, ¿verdad? Un hermanito, una hermanita, nos ha dado unos familiares, nos ha dado un núcleo familiar, nos ha dado trabajo, nos ha dado fuerzas, nos ha dado ánimo, nos ha dado todo lo que podemos disfrutar. Dice la Biblia que Dios ha creado todas estas cosas para que las disfrutemos en abundancia. Ese es el amor de Dios para con nosotros, y el gozo que Dios nos da, pues es un gozo que viene directamente también del Señor. Tenemos gozo o el contentamiento y la satisfacción con el Señor por todos los tratos que Él tiene para con nosotros. Dios nunca nos ha fallado, hermanos, y Dios nunca nos va a fallar. Los que fallamos somos nosotros, ¿no es cierto? Nosotros quedamos mal, todos fallamos, nos equivocamos, pero Dios no. Por eso podemos tener gozo. Gracias a Dios. Hoy es un día de alegría porque es el día del Señor. Y es un día de gozo también. Ya la mayoría de ustedes lo manifestó al levantarse y tomar el micrófono y dar gracias a Dios porque estamos en la casa de Dios. Pese a las dificultades, pese a lo que está ocurriendo en el mundo entero, hermanos queridos, podemos tener gozo del Señor en nuestra vida y estar contentos con Dios porque Dios está con nosotros. Y voy a terminar con la tercera cualidad o la tercera virtud del fruto del Espíritu que menciona la palabra de Dios. Y Pablo dice, más el fruto, no dice los frutos, el fruto del Espíritu es amor, gozo, y también menciona la paz de Dios. Una vez aceptada la reconciliación, hermanos, con Dios, al creer en Cristo su Hijo, gozamos de entera paz, sabiendo en quién hemos creído. Amén. Segunda a los Corintios, capítulo 5, por favor. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 19, nos recuerda la preciosa palabra de Dios lo siguiente. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículos 19 y 20. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Sabe, hermanos? Hay una palabra que rodea el término o el concepto reconciliación. ¿Cuál es? Paz. ¿Para qué se reconcilia una persona con otra?
para que haya paz entre ambas partes. ¿No es cierto, hermano? ¿Por qué Dios puso los medios, colocó los medios necesarios para que pudiésemos reconciliarnos con Él, el mundo entero? Pues para que tengamos paz con Dios. Pues que usted y yo sabemos que antes de convertirnos a Cristo estamos enemistados con Él. Dice la Biblia en Romanos capítulo 5. Estamos enemistados con Dios. Pero una vez convertidos a Cristo, hermanos, Dios nos reconcilió consigo a través de la muerte de su Hijo Jesucristo y su resurrección, obviamente. Y ahora tenemos paz con Dios y paz de Dios. Ya se puso a pensar, hermano, y a meditar que es glorioso tener paz, no solamente la paz de Dios, sino estar en paz con Dios. Alguien dijo, el Dios es el mejor amigo, pero es el peor de los enemigos. Imagínense mantener a Dios de enemigo, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Horrenda cosa, tremenda cosa es caer en las manos de la ira de Dios. Imagínense, es mejor llevársela en paz, ¿verdad que sí, hermano? Llevársela en paz con Dios. Es mejor estar en paz con Dios. El amor de Dios está con nosotros y amamos a Dios. El gozo de Dios ha sido derramado en nuestras vidas y nos gozamos por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero también gloria al Señor porque podemos tener paz con Dios. Ya no estamos enemistados con Dios. Ya no estamos en pleito con Dios. Ya la ira de Dios ya no está sobre nosotros porque hemos sido reconciliados con Él. La paz con Dios, hermanos, incluye paz en nuestras relaciones armónicas entre los otros cristianos. ¿Se acuerda lo que dijo el salmista en el Salmo 133? Si no mal no recuerdo, corríjanme si estoy equivocado, donde dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Sí es el 133? Sí, no quiero, a ver, nada más quiero verificar. 133:1. Ajá, en armonía. Gracias a Dios. Podemos sentarnos a la mesa, hermanos, y comer con nuestra familia, con nuestros hermanos en Cristo también. Podemos tener la paz de Dios, pero también la paz con Dios y poderla disfrutar, estar a cuentas con Dios. Si usted y yo nos muriéramos esta noche, hermanos, ya estamos en paz con Dios. Amén. ¿Verdad que sí? ¿O no? Sí, pastor, pero yo todavía no me quiero morir. Alguien dirá, ¿verdad? Pues todavía no, hasta que Dios diga. Pero la pregunta retórica es por lo mismo, porque si ya tenemos a Cristo en nuestras vidas, ¿estamos en paz con Dios? No tiene que venir un profeta para decirnos, arregla tu casa porque vas a morir. Ya estamos en paz con Dios. Ya estamos en paz con Dios. Somos sus hijos, le pertenecemos a Él. Tenemos una mansión, un lugar en el cielo para que donde Él está, nosotros estemos la eternidad con Él y poder compartir la eternidad con nuestro Señor. Gracias a la paz del Señor en nuestras vidas. ¿No es cierto que podemos gozarnos, hermanos, en el Señor todos los días y ver lo que Dios ha hecho por nosotros? Como decía la hermana, Dios nos ha guardado y nos ha librado de algún contagio, porque quizás hemos estado con alguien que tiene el virus, pero no nos ha tocado, gracias al Señor. Y podemos vivir en paz en ese sentido. No estamos cohibidos en casa y no toco esto y no voy para allá, no me mires porque me vas a transmitir. No. Hay paz. Claro, estamos respetando las medidas sanitarias y preventivas. Tenemos que respetarlas, ¿verdad? Como ciudadanos, promoviendo también el civismo, no el cinismo, el civil, como buenos ciudadanos, ¿verdad? Pero tampoco vamos a estar aterrorizados, porque Dios está con nosotros. Esa es la paz, hermanos, que Dios tiene, que Dios ha dado a sus hijos. Vamos a terminar aquí, hermanos, la siguiente semana, Dios mediante, y si Dios lo permite, vamos a continuar con los siguientes 3 o 4 cualidades o virtudes que encontramos en el fruto del Espíritu de Dios. Vamos a orar para finalizar la predicación o la enseñanza y enseguida vamos a prepararnos para la cena del Señor. Yo le agradezco.